Gracias por acompañarnos, gracias a cada una de ustedes, las admiro un montón. Adriana, la mujer de los robots, no es fácil crear robots y entrenar robots. ¿Y cómo identificó que la automatización es ya el presente y el futuro que va a reinar el mundo? Hola, vamos a ver, pensando en esa pregunta, ¿cómo llegar a resolver la disyuntiva de aumentar la productividad en las empresas, a la vez que la tendencia es que cada vez queremos una mayor calidad de vida? Yo por lo menos quiero trabajar menos cada día. ¿Cómo hacemos para que nuestro trabajo se resuelva? Y entendí también las tendencias, ¿verdad? Estudiar la cultura del slowdown y otras cosas. Entonces, ¿cómo las organizaciones pueden equilibrar esa calidad de vida? Porque al final, sí, estamos hablando de colaboradores, personas, pero eso es lo que esperan. A la vez que tenemos retos de presiones externas, aumento en la regulación, cumplimiento, también nuestros clientes quieren respuestas más pronto. Entonces, ¿cómo equilibrar todas esas variables? Pues tenemos que hacer las organizaciones más productivas. Ni siquiera es hablar de eficiencia, es de productividad. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr rentabilidad, mejores tiempos de respuesta, a la vez de que la tendencia sea a una mayor calidad de vida de nuestros colaboradores? Pues tecnologías que nos ayuden en ese trabajo. Entonces, cuando emprendí, yo tenía claro que yo quería algo que fuera fácil de mostrar el resultado y el beneficio. Tengo otros retos, pero después los podemos ahí conversar, pero cuando nosotros entendemos cuál es el beneficio que estamos buscando monetizar o cuantificar en términos de automatización, digamos que es relativamente sencillo versus otras tecnologías, versus una implementación de un sistema transaccional, incluso la misma analítica que la amo y la adoro, ¿verdad? Cómo entender el impacto que puede dar, es más difícil de demostrar versus el que yo hago una comparación de que una máquina ejecute una tarea versus un humano. Y cuando hablo de máquina, en mi caso estoy hablando de software, ¿verdad? Que son robots de software, no mecatrónica, ni brazos por ahí ensambladores, sino robots orientados a esa gestión. Robots que eligen créditos, robots que están entrenados para decidir quién recibe, incluso analizar cualquier cantidad de data. O sea, ese tipo de trabajo el que hace Adriana pues es su día a día. Lisa, creo que muchos en esta audiencia utilizan ChatGPT, por no decir Perplexity, Gemini, etcétera. La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo viste tú que iba a ser una herramienta que iba a transformar el mundo? Bueno, primero que todo, un placer de estar aquí con todas ustedes y súper honrada de tanto talento regional, ¿verdad? Entonces, primero que todo, muchas gracias. A ver, esta pregunta creo que yo la respondí el año pasado. El año pasado estuve, gracias a Dios, en un congreso en Corea del Sur. Y era muy interesante porque era un congreso realmente misionero, ¿verdad? Pero igualmente en una mesa estaban pastores, políticos, y me recuerdo que había un pastor que dijo que están utilizando inteligencia artificial en Corea del Sur para poder evangelizar y llevar el evangelio a otras partes. ¿Quién de aquí se hubiera imaginado hace 3 años que un pastor me iba a hablar sobre inteligencia artificial en estas épocas? ¿Verdad? Nadie. Bueno, yo no, ¿verdad? Entonces, fue muy impactante realmente el saber cómo se ha democratizado la inteligencia artificial en esos aspectos, ¿verdad? Y que ha impactado transversalmente todos los contextos, ¿verdad? Y realmente esto me recuerda, y no sé, a mí me gusta mucho la historia. Si nos remontamos en la historia, en 1450 años,
¿qué fue lo que pasó? Pasó un cambio muy importante que fue la imprenta en Gutenberg, ¿verdad? Entonces, ese hito, ¿verdad?, marca un antes y un después. ¿Qué pasaba en ese momento? Antes de la impresora, los libros y toda la parte, ¿verdad?, académica solamente podía, tal vez se veía reservada nada más al Sanedrín, a la parte, ¿verdad?, eclesiástica, a los nobles, mientras que aquí, ¿verdad?, el niño del pan con leche, ¿verdad?, o el panadero no podía acceder a esos libros, ¿verdad? Entonces las tasas de analfabetización eran muy grandes, ¿verdad? ¿Qué pasa ya cuando llega la imprenta? Ya no es solamente un ejemplar, sino que ya hay una masificación súper grande, ¿verdad?, en la parte de la lectura. Entonces ya ese panadero o ese chiquito que andaba corriendo ya tiene acceso a un libro. Entonces, claro, las tasas de alfabetización comienzan a bajar, ¿verdad?, y la gente comienza a ser más letrada. ¿Por qué esto es importante poderlo visualizar? Porque así mismo fue la inteligencia artificial. Antes, ¿qué pasaba? Solamente eran los informáticos que podían utilizar la inteligencia artificial, solamente eran los ingenieros, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa? Ya hay personas profesores, gente legal, del mercadeo, ya están accediendo. Entonces, me encanta poder comparar, ¿verdad?, la inteligencia artificial con ese contexto histórico, que realmente sí fue un cambio, ¿verdad?, de un antes y un después. Y eso es gracias a la democratización. ¿Por qué? Porque usted con la inteligencia artificial, usted no va a programar con código. ¿Usted con qué programa? Con palabras. Yo puedo comunicarme con un modelo utilizando un lenguaje natural. Y eso es lo que hace diferente. Porque si ustedes me preguntan, ¿por qué blockchain tal vez no tuvo tanto impacto, verdad? Es una pregunta muy importante que hay que hacerlo. Y eso se deriva muchísimo a esa democratización que tuvo, ¿verdad?, esta tecnología, y que blockchain todavía sigue adaptándose, ¿verdad?, pero es impactante como cualquier persona ahorita está utilizando ese tipo de herramientas. Definitivamente. A continuación, Lorna, acá se conoce como la reina de la gamificación, y entre su historia es bien interesante porque lleva enseñanza STEM a los colegios de Costa Rica a través de aulas móviles. ¿Cómo se le ocurrió y cuáles son las mejores experiencias que se lleva de llevar a los niños educación digital? Bien, creo que hablamos muchos que somos madres de familia aquí, varias, y nos inspiramos en eso. Y parte de lo que le dice el artículo, que felicito al periodista Daniel, de verdad que muchísimas gracias por de Estrategia de Negocios, por capturar toda la historia que le di de 2 horas en una parte. Quedó divino. Mi hijo Daniel, de 2-3 años, yo le veía la necesidad de hacer algo más. Yo no quería llevarlo a deporte y porque no le gustaban mucho los deportes. Entonces buscamos algo con tecnología, robótica. Ok. Y de Google, ¿qué es robótica? Yo siendo docente de preescolar en ese entonces, ok, entonces era interesante, puede ser posible. Ok, listo, me inscribo a un curso de robótica, le digo a mi esposo, me voy a ir a Estados Unidos a llevar un curso, ese era de una semana nada más. Y digo, esto puede ser un business, esto es negocio. Siempre tuve la idea de montar algún negocio, pero no sabía en qué lo iba a hacer porque el emprendimiento era parte de mi ADN. Entonces de ahí parte la necesidad de que mi hijo necesita esto. Si yo soy mamá y mi hijo necesita esto, ¿qué quiere decir? Que toda la sociedad, todos los niños, todos quiero decir ahora, la juventud necesita tener estas herramientas. Mi mamá siempre me decía cuando yo tenía 8, 10 años, Lorna, es que tenés que aprender inglés y computación. Acuérdense que en aquel entonces computación era Word, PowerPoint, Excel y demás. Hoy en día, nosotros no podemos decirle eso a nuestra generación. No le puedo decir eso a mis hijos. ¿Qué más? Inglés se supone que ya todos debemos. Check.
se supone, pero tenemos que mejorar la calidad de vida de ellos y sus habilidades. Porque ahí parte un poquito la necesidad de hacer robótica y que estuviera al alcance de todo el mundo. Y de ahí nace la idea de llevarlo en un laboratorio móvil, tanto así que, para contarles una anécdota, que decidí aprender a manejar los buses de 15 metros, estos buses amarillos, y en esos llevaba las clases de robótica a los niños, tanto de escuelas públicas como privadas, para que tuvieran la oportunidad de entrar y manejar parte de robótica, STEAM, programación, diferentes áreas donde ellos se desempeñaran. Entonces, es que fue una inspiración más de necesidad de lo que veía por parte de mí en ese entonces sobre robótica y tecnología. Buenísimo, gracias. Desde Guatemala, Rocío, hablar de innovación creo que ahorita se está volviendo una palabra cliché y me llama la atención cómo tú implementas, realmente haces realidad esa palabra, que no es solamente un equipo, un líder, sino que realmente es transformar una compañía, sus líderes. Y en ese sentido, ¿cómo te dedicaste a eso? ¿Cómo viste que eso realmente transformar una compañía a través de la innovación, pues es tangible y realmente cambias cultura de la gente? Gracias, Claudia, y gracias a todos y por la invitación. Es un placer para mí estar en Costa Rica, además que me encanta venir y saludar a amigos cercanos. Para mí el tema de innovación, como bien tú dices, se volvió un reto importante porque la palabra innovación se volvió de moda y todo el mundo quería poner la innovación en su compañía como una línea más en la página web, en la descripción de la compañía. Y lo que más me llamaba la atención era cuando yo me sentaba con un CEO y le decía, ¿cuánto dinero está usted pues invirtiendo para que esto suceda? No, esto tiene que salir del mismo presupuesto. Del mismo cuero salen las correas, me decían muchos. Y yo decía, ok, o sea, entonces empecemos por definir qué es innovación. Porque cuando uno quiere innovar, uno tiene que invertir y esa inversión va a dar sus frutos, como toda inversión, después de un periodo de incubación. La segunda cosa era que me llamaba mucho la atención, que querían que la innovación naciera de los equipos establecidos en una compañía. Entonces, yo entendía y entiendo cada vez más que la persona que lleva la operación de una compañía tiene características muy específicas y suelen ser cada uno en su departamento experto en ciertas cosas. Y esa habilidad para llevar el día a día no es la misma que necesita un creativo. Yo soy una persona creativa y yo necesito de una persona que me diga, recuérdate que dijimos esto y esto habría que hacer, porque necesito como mi apoyo del otro lado de mi habilidad cerebral, que es dominante, ¿no? Hay un test que yo siempre lo recomiendo, que es el test de Bessinger, que te dice cuál es tu dominancia cerebral, para que tú puedas establecer esa fortaleza y luego apoyarte de un equipo, porque las cosas se logran en equipo. Entonces, la inspiración sale de querer realmente llevar esa innovación real a que se haga realidad, ya sea transformando una corporación desde la definición de lo que es una innovación hasta las diferentes dimensiones H1, H2, H3 de innovación, que es ya incorporarles otro tipo de, digamos, modelo de negocio dentro, donde vas entendiendo que contra más fuera del core te quieres ir y a lo mejor más implementación de automatización, robótica, inteligencia artificial, todas esas cosas conllevan un proceso de aprendizaje, pero sobre todo de entendimiento profundo de qué es lo que quieres lograr. Porque si solo se pone un robot a trabajar, porque a mí me encanta decir que en mi compañía hay robótica, no me dejarán mentir, pero es un error grave. Definitivamente. Adri, hace muy poco tiempo un chatbot costaba implementarlo costaba $1 millón. ¿Y cómo descifraste que los clientes necesitaban soluciones rápido y más asequibles ya, sobre todo en el 2025? Bueno, es que la tecnología siempre estaba de mano o al alcance de las empresas grandes. Entonces, como emprendedora, iniciando, ¿verdad?, un proyecto, yo feliz de que me compraran los bancos grandes o internacionales. ¿Cómo empezar? Bueno, hay que empezar entonces por lo que representa el 80-90% del mercado, que son
pymes, hay que empezar por ahí. Entonces, una pyme, sus recursos son acotados, son reducidos, entonces tiene que ser una inversión baja y que funcione. Porque el concepto de innovación, digamos, sí es un poquito, entiendo que está al alcance de todos, vos mismo lo estás diciendo, hay que invertir, pero en la innovación hay una apuesta y puede ser que muchas de las ideas al final fracasen y está bien, o sea, eso es lo que busca precisamente la innovación, equivóquese lo antes posible, pero hay una variedad y de 100 ideas o mini proyectos que usted pueda tener, va a tener uno y ese va a ser, ¿verdad?, fuera del mundo, pero las pymes no tienen esa oportunidad. Entonces una pyme tiene que invertir algo con características muy específicas, accesible, no quiero decir de bajo costo, ¿no?, porque, ¿verdad?, pero accesible. 2, que funcione, o sea, que genere el resultado, y 3, que pueda ser fácilmente adoptado. Sobre esos conceptos hay tecnologías que se pueden implementar. Creo que yo tengo la dicha, no sé si coincidirán conmigo las informáticas, de que yo no soy informática, yo no soy ingeniera en computación. Asumen que porque tengo una empresa de tecnología, lidero una empresa de tecnología, soy ingeniera industrial. Entonces, mi enamoramiento no es hacia la tecnología, es hacia el resultado que vamos a obtener con la tecnología. Entonces, si hoy usamos, en Costa Rica decimos un chunche, un aparato, ¿verdad?, un cosito, mañana será otro y pasado mañana será otro. Lo importante es cómo esos componentes los podemos adoptar y generar el resultado que queremos. Entonces, creo que, no sé si, como te digo, la fortaleza de no ser ingeniera informática no me ha permitido enamorarme de la tecnología, sino enamorarme del resultado que un proceso de transformación digital genera. Y del problema. Lisa, muchos de ustedes me imagino que han usado ChatGPT o cualquier IA para hacer imágenes que tienen sesgos. Y Lisa es una de las principales abogadas para que se eliminen los sesgos de la inteligencia artificial. Primero, ¿por qué necesitamos a más mujeres creadoras de IA? Y también, 2 en 1, también te encanta ser mentora de mujeres. Entonces, ¿qué es lo que estás aprendiendo de las chicas que vienen detrás de nosotros y que tienen un amor por la tecnología y que son muy ávidas? Bien, bueno, a ver, sí hay que entender que sí estamos viviendo en una época de sesgo, ¿verdad? Estuve leyendo un reporte de la Universidad de Harvard donde dice que el 25% de las mujeres están adoptando toda esta tecnología de inteligencia artificial. Es únicamente un porcentaje muy bajo, realmente un 25% es muy bajo. Y lo interesante es que de ese 25% de las mujeres se sienten con miedo a utilizarlas. Pero vean la razón es que se sienten con miedo de ser juzgadas por utilizar esas herramientas en el trabajo. Entonces a mí me hace pensar también si realmente hay que dar un paso atrás en cómo está la cultura. Hay que proveerles también seguridad en cuanto a cómo están utilizando ellas las herramientas. Es decir, por ejemplo, cómo tomamos nosotros cuando tenemos un grupo de empleados, si alguien saca un ChatGPT, yo voy a agarrar ChatGPT y voy a colocar esto. ¿Cómo nos estamos nosotros persiguiendo? ¿Lo estamos juzgando? ¿O más bien estamos diciendo, wow, vean que estamos, ¿verdad?, mejorando la productividad? Entonces, eso es un dato muy importante. ¿Cómo estamos? Y creo que también Andrea, la de Perú, había mencionado de que es ese cambio sistemático y cultural que tienen que tener las empresas para poder proveer de ese espacio seguro, ¿verdad? Y que no nos sintamos juzgadas ni que estamos haciendo mal. Sí. ¿Verdad? Porque a veces nos pasa de que no voy a sacar ChatGPT porque quiero generar mis propias ideas. La apertura a equivocarse también. Entonces, correcto. Entonces, sí, definitivamente hay un sesgo. ¿Y qué pasa si menos mujeres se suman a esto? Hay mucho riesgo. Hay mucho riesgo. Claro está que
las oportunidades, digamos, para poder escalar, obviamente se van a disminuir. La economía del país también se va a ver afectada, ¿verdad? Porque hay un recurso que no está siendo productivo, entonces también se va a ver afectado, ¿verdad? Y definitivamente la IA ocupa esa voz femenina. O sea, esa voz femenina en el sentido de que recordemos que cada vez que estemos utilizando ChatGPT, usted le pregunta una pregunta, usted está alimentando a ese modelo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, solamente los hombres los utilizan? ¿Qué pasa? Se está solamente metiendo como él piensa, como él razona, como él pregunta. Pero las mujeres, ¿qué? Eso es súper importante, por eso la adopción es tan importante. Porque si hay que entender esto, cada vez que usted interactúa, usted está alimentándolo, ¿verdad? Usted está ayudándolo a entrenar. Entonces, es importante poderlo, en verdad, visibilizar dentro de ese espectro. Muchas gracias. Lorna, me gustaría que nos comentaras también qué sucede en un niño, en la cabeza de un niño cuando se entera, cuando se da cuenta que es capaz de controlar un robot. Y de paso, la gamificación de Genius Lab no solamente es para niños, y obviamente lo has llevado también a las empresas. Y yo he visto tus videos, los seniors incluso se sienten bien realizados cuando están interactuando con el robot, el robot hace caso. Entonces, ¿cómo tú crees que tu misión de The Genius Lab está ayudando a inclusión digital y también a que las empresas sean rentables y que también a los niños también se enamoren de la tecnología a través del juego? Dos grandes mundos, robótica y gamificación. Robótica, creo que lo que sucede en el cerebro del niño, y bien nos lo decían a nosotras cuando éramos niños, es eso, darle ese pensamiento analítico, de ser crítico, ¿verdad? Es algo que no buscaba antes. Antes iba muy bien en matemáticas, se decía, por ahí Marcela decía, sí, que éramos buenas en matemáticas y súper bien, pero ¿qué pasa con los chicos que no les iba bien en matemáticas? Y de ahí parto a la necesidad que tuvo un hijo, que no era menos en deporte, siendo hombre, le tocó decir que él era muy malo en fútbol. Entonces, sí, ¿verdad? Como dicen aquí en Costa Rica, es una perra, no sirve para jugar fútbol, no nada. Entonces, ¿qué hago yo para darle habilidades de seguridad con ese tipo de chicos? Y me pasó muchos años, tuve estudiantes de otro perfil en el parte de hombres, ¿verdad? Perfil de que no les gustaban los deportes y querían aprender computación, querían aprender a programar. De hecho, hoy en día, mi hijo mayor ya tiene 18 años, está en Estados Unidos estudiando una especialidad en ingeniería de desarrollo de software y ciberseguridad. Entonces, bueno, como que sí le calaba ese mundo. Pero, ¿qué pasa con las chicas que venían de robótica y me decían, ay, teacher, mi papá trabaja en Intel, es ingeniero, y me puso aquí en este curso como un club, un taller, porque yo tengo que saber algo de robótica y de programación, solo porque él es ingeniero, yo no entiendo. Me decía la niña de 9 años. Y esta chica era súper bella, divina, ella andaba con sus arejitos, toda rosadita, caminaba así, la mamá la peinaba bella y divina. Y me decía, yo no soy de aquí, a mí no me gusta esto, yo quiero salirme de este club. Y yo, ok, ¿cómo hago para que esta niña bella divina se enamore de la robótica y cambie ese chip, ¿verdad? Entonces ahí entramos un poquito para el paradigma de mariposas rosadas que se movían. Entonces, entiéndase que la robótica que trabajamos con niños es con Legos y con un poco de programación más de bloques, no tan profunda en software y demás, ¿verdad? Porque es más sencillo para ellos. Entonces, tienen que esta nana, pasaron los años y resulta que ella está estudiando hoy en día mecatrónica. Wow. Y yo decía, yes, lo logré. Esas chispas de felicidad que yo decía, lo va a lograr. La mamá me cuenta la historia cuando hace un año me dice, ya salió, ya está grande, ya va a estudiar mecatrónica en el Tecnológico de Costa Rica. Wow. Básicamente, el chip y el cambio de ese pensamiento de esa niña, no solo en la parte del género, que eso era para hombres, sino que también su pensamiento se desarrolló, su intelecto cambió. Y para terminar la parte con gamificación, gamificación es jugar. ¿A quién no nos gusta jugar? ¿A quién le gusta jugar? A todos. ¿Quién tiene juegos en el celular? Más o menos. ¿Quién tiene juegos en eso? Muy bien. Bien.
Los juegos de mesa no están solo para los niños. Hoy en día nosotros, después esto se dio mucho la parte de gamificación en pandemia, donde dicen que podemos utilizar los juegos para algo más. Yo hago procesos de entrevista, procesos de reclutamiento, de onboarding, de ventas a través de juegos de mesa. Entonces, esto cambia otra vez el paradigma de utilizar metodologías innovadoras, bien con inteligencia artificial, robótica y gamificación, para que las empresas crean este proceso dentro de sus procesos generales de venta y planificación estratégica también. Muchas gracias. Rocío, brevemente, en Guatemala también estás liderando que muchos emprendimientos se vuelvan digitales y me imagino que muchas mujeres están detrás de eso. ¿Cómo se transforma una mujer cuando entra en el ecosistema digital y se da cuenta que es capaz de hacer negocios, incluso de gran escala? Yo te diría que no es necesariamente cuando entra en la parte de tecnología, es cuando se atreve a emprender. O sea, ese paso en una mujer es tremendamente, no sé, explosivo, porque emprender significa hacer cosas que no has hecho, que otros no han hecho, y descubrir y crear. Y ese proceso creativo es de hecho muy inherente a la mujer. Pero por alguna razón nos hemos sentido como un poco para atrás con eso. A mí, de mi trabajo, te diría que de las cosas que más me llena es ese proceso de ver florecer a un ser humano, sea mujer o hombre, pero digamos, preguntándomelo ahora específicamente mujer, de cómo adquieren autoestima, credibilidad, seguridad y un desarrollo completo, integral y holístico de lo que son, porque emprender significa autoconocerse. Buenísimo. Y ahí se testean todos los límites que un ser humano puede tener en su vida profesional. Gracias, Rocío. Le quiero hacer una pregunta de cierre a cada una de ustedes. ¿Cómo debe prepararse el talento del futuro, sobre todo a las chicas que están adolescentes o ya están en la universidad? ¿Qué le recomendaría a cada una de ellas para que tenga un pie en el mundo tech y que haya más científicas, más mujeres en STEM? Ok, ¿qué le recomendaría? Exacto, está muy fácil. Bueno, creo que lo que les recomendaría es abrazar la feminidad y la esencia de lo que nos hace diferentes a los hombres. Porque hemos estado en una cultura donde la tecnología y demás está muy masculinizada. Entonces, donde esas habilidades que tenemos más desarrolladas nosotros a nivel de la conexión, a través de la empatía, la intuición, que han sido características incluso, ¿verdad? Pues yo analizo mucho los contrastes, ¿verdad? Donde yo me formé con una maestría en ciencia de datos, y entonces donde lo importante era los datos es lo que habla, y entonces usted no puede administrar su negocio con base en la intuición. Eso en algún momento sirvió, pero ya ahora con el entorno competitivo que tenemos, bueno, pero ¿y qué pasa? Las que naturalmente operamos desde esa parte, incluso cerebral o emocional. Entonces, no, aquí todas nos tenemos que volcar hacia que los datos es lo importante. Cuando nosotras como mujeres tenemos la capacidad de crear esos vínculos únicos. Entonces, ¿cómo nosotros entender esos vínculos únicos, esas conexiones, la visión que podemos tener de la mano con la tecnología? Y de nuevo, abrazar, amar lo que nos hace mujeres y lo que nos hace únicas. Que sí, que nuestra forma de cómo hemos sido creadas eventualmente puede afectar, ¿verdad? Esa visión que podamos tener de lo que es correcto y no, y que muchas veces nos damos cuenta un poco tarde, ¿verdad? Y empezamos a actuar desde conductas que nos han enseñado que son las correctas. Bueno, aquí hay que quitarnos esas envergaduras, ¿verdad? Que nos quieren amarrar, y nosotras literalmente, si yo cierro los ojos, yo quiero ver mujeres que abran alas. Y para mí es súper, ¿cómo lo puedo decir? Gratificante que Graciela, a donde está, Gra era asistente mía en la universidad,
Y yo no sé, Gracia, si vos te acuerdas cuando querías, que estábamos en el curso y me decías, Adri, es que yo no sé si llevar un curso de finanzas, Adri, o me meto en project management. Y acuérdate que yo te dije, no sé si fue lo mejor que pude haber hecho por vos o lo peor. Ciencia de datos. Y para ese momento creo que no estaba el programa todavía abierto, creo que vos fuiste la primera generación. Y le dije, espérese, ya va a salir el programa de ciencia de datos, eso va a transformar. Y yo ahora te veo 6 años después, 5 años después, en la profesional que se ha convertido Gra, y yo quisiera que todas esas mujeres, y me acuerdo Gra, en ese momento, ¿verdad?, donde Gra sentía ciertas inseguridades, ciertas cosas, y ver cómo abre las alas. O sea, es un proceso de transformación tan lindo de poder ver a una muchacha universitaria, a la persona que te estás convirtiendo, con esa capacidad de creación, de visión, y es abrir las alas. Y así es como quisiera ver a todas las mujeres jóvenes, niñas, muchachas, adolescentes, universitarias, que nos estamos enfrentando a todos estos cambios, con la capacidad de esos colores únicos, de abrir nuestras alas y lanzarnos, y amar lo que somos como mujeres. Somos únicas, somos fuertes, somos emocionales, esas somos, y lo amemos nuestra esencia. Muy bien. Graciela. Bueno, ¿cómo yo puedo inspirar, verdad? Yo creo que el mejor consejo que yo le puedo dar es que volvamos a ser como niñas. Si ustedes se ponen a pensar, cuando uno era niño, realmente usted no tenía miedo a fracasar, no tenía miedo a fallar, simplemente usted vivía el hoy y usted no tenía tantas preocupaciones, sino usted vivía sin límites. Y realmente eso tiene, científicamente hablando, cuando usted es pequeñito o pequeñita, su parte prefrontal no está tan desarrollada. Y la parte prefrontal es donde usted controla todas sus emociones, todos sus miedos, ese control, esa gestión de miedo, eso no está desarrollado aún. Cuando usted comienza a crecer, esa corteza prefrontal comienza a desarrollarse y ahí es donde usted comienza a ser más retraída. No, mejor yo no me subo a ese árbol, o no, yo mejor no hago esa presentación porque ocupo todavía tiempo. Entonces, volvamos a ser niñas. Yo considero que a veces nos está como atando mucho al atrevernos a hacer cosas, y yo creo que eso es un punto muy importante, ¿verdad? Lo otro que tenía aquí apuntado, que por eso tengo acá las notas, porque no quería como, ¿verdad?, salirme del punto, pero una de las cosas que a mí me encanta es, si yo tuviera que darle un consejo a cualquier persona que está aquí, yo le digo, estudie lo que a usted le apasione. Yo no le voy a usted a decir, como estamos en esta era de tecnología, estudie tecnología o estudie informática. Yo no le voy a decir eso. Yo lo que le voy a decir es que sí, estudie lo que a usted más le gusta, pero siempre tenga esa perspectiva de cómo yo puedo incorporar la tecnología en el ámbito en el que yo estoy. Por ejemplo, usted quiere ser neurocirujano, perfecto, excelente, pero también comience a buscar esas investigaciones científicas donde ahorita están haciendo implantes craneales con impresiones 3D. Eso es no solamente encasillarse a un tema en específico, sino usted cómo puede ser versátil y comenzar a incluir, ¿verdad?, ese factor de tecnología, ¿verdad? Entonces, creo que estoy muy contenta, muy emocionada también, ¿verdad?, de ver a personas, a mujeres crecer, y qué lindo es saber que al menos una palabra de todo el conocimiento que hemos estado adquiriendo, ustedes puedan salir aquí de una forma diferente. Inspiradas. Gracias. Gracias, Lorna, también. Brevemente, ¿cómo? Estaba decidiendo qué carrera estudiar. No, otra vez tengo un nicho para matemáticas. La psicóloga más paga de estar abajo de eso. No quería estudiar nada, no quería que más matemáticas, me costó mucho matemáticas durante el colegio, y yo decía, ¿qué pasa? No lo voy a lograr. Disculpen, arquitectura, sí, tiene precálculo, tiene cálculo, no, chao. Ingeniería en software, no. Al final, entonces, entré en esta parte de educación, y tuve que iba a terminar después, unos 10, 15 años después, metida en un modelo en Estados Unidos
trabajando variables en robótica y programación en inglés. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Decía, no lo hice antes, pero ahora me tocó ver, me tocó en inglés y en programación. No, yo no sería matemáticas, las cosas de la vida. Y justo lo que vos decís, ¿verdad? Que a veces no nos creemos. Y lo han dicho varios panelistas, creer en uno mismo, ¿verdad? Y darles esas herramientas. Lo mismo hice con mis hijos, en mi caso son 2 hombres, darle las herramientas. Está en curso de etiqueta protocolo que 14 años. Y le mamá, pero ¿qué hago aquí? Yo soy hombre, que no sé cuánto. No me sé sentar, que no tengo que cruzar la pierna, ¿verdad? David, son habilidades para la vida. No sé qué vamos a hacer. Dice que quiere ser piloto, dice que quiere ser abogado. No sé dónde va a terminar él en apenas 14 años. Pero le estoy dando las habilidades para la vida. Usted va a escoger qué quiere hacer en su vida, ¿verdad? Y lo que vos decías, no necesariamente tecnología, pero por lo menos está el curso de fotografía, de oratoria, de finanzas. ¿Qué pasa con los estudiantes de los multimillonarios que no están en escuelas regulares? ¿Dónde están ellos? Están en escuelas donde les están enseñando emprendimiento, donde les están enseñando finanzas. ¿Dónde estaríamos nosotros si les hubieran enseñado finanzas o habilidades de oratoria? Podría ser un TED Talk en este momento. ¿Se imagina? ¿Qué habilidades tendría yo en este momento? Entonces creo que lo más importante para estas nuevas generaciones es darles las herramientas para la vida. Buenísimo. Rocío, también eres practicante del método Rose. ¿Y qué le sugieres a cómo bajar el estrés, la ansiedad? Porque eso es algo que nos pasa todos los días. Wow, bueno, sí, la vida es cada día más rápida, más llena, más estresante. Yo a mis hijos les digo todos los días que respiren. Yo me levanto en la mañana y lo primero que hago es agradecer que estoy viva y sé que estoy viva porque respiro. Y en ese sentido creo que es sumamente importante en todo, y un poco para las futuras generaciones es que había pensado en mi respuesta es el método y la disciplina en todo lo que se hace, porque si respiras un día no te salvas, pero hay que hacerlo día a día, y la tecnología a veces nos roba, o la era de la digital, digamos, nos roba de desarrollar esa disciplina y ese método. Entonces, muy importante método y disciplina, y levantarte con esta visión de que los lugares en la vida se toman, no te los otorgan. Muy y las bien. mujeres necesitamos tomar los lugares de liderazgo y liderarlos.